Bienvenidos, bienvenidas un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español cada semana conmigo. Todos los jueves tenemos un nuevo episodio y quiero darte las gracias por estar hoy escuchando el episodio 144. Ya estamos en el 144. Parece ayer que estaba grabando el episodio número 1 y no sabía si os iba a gustar, si iba a ser algo que la gente iba a escuchar o no. Así que muchísimas gracias de nuevo, porque bueno, vosotros sois los que día a día me motiváis y así pues me apetece seguir grabando estos episodios. Hoy os hablo de algunas palabras confusas o más bien algunos errores que muchos estudiantes de español cometen y que quiero que tú no lo hagas. Así que ahora te voy a hablar de algunos de ellos, pero antes quiero hacerte una pregunta y no sé si es que te pones nervioso cuando tienes que hablar español o te bloqueas cuando tienes que contestar a un nativo y no sabes cómo decirlo de manera rápida para evitar que pues espere demasiado, ¿no? Te pones nervioso. Esto es normal. Al final, cuando aprendemos una lengua, si no la practicamos, pues bueno, la fluidez y también la confianza, pues claro, no es la misma. Entonces, si no vives en España y si sientes que tu español necesita un poquito de práctica, un poquito de flow, vamos a decirle, si necesita un poquito de flow, pues bueno, te recomiendo el Club Handy Spanish, en el que te voy a ayudar a mejorar tu fluidez y a usar el español del día a día para sonar más natural. En el club vas a practicar tu expresión oral de manera divertida, útil y en familia. Y además, esto es una noticia importante, estamos aumentando los horarios. O sea que si eres uno de los estudiantes que no puede estar en el club porque los horarios del club, de las clases del club, pues no van bien con tu horario, por favor ponte en contacto conmigo desde info@handyspanish.com y así podemos hablar porque, como te digo, se vienen cosas nuevas. Y una vez dicho esto, vamos ahora sí que sí a empezar. Quiero recordarte que si quieres escuchar este episodio y además tener las notas, en mi página web en handyspanish.com, os voy a dejar aquí el enlace, podéis ir desde abajo, desde el footer, ahí pone podcast. Podéis encontrar todos los episodios con todas las notas para poder seguir perfectamente esta conversación. Además, también puedes encontrar desde Google, bueno, pues puedes escribir podcast Handy Spanish en Google y vas a encontrar todos los episodios en los que, pues bueno, he estado hablando y en los que he estado pues contándoos un montón de cosas, tanto de cultura como de gramática, etcétera. Os he hablado recientemente de cómo pues hacer una entrevista de trabajo en español. Os he hablado también de turismo cerca de donde yo vivo, de la Comunidad Valenciana, que puede ser muy interesante si venís a España y queréis descubrir zonas un poquito diferentes y que normalmente los turistas de fuera de España, no los turistas locales, sino los turistas de fuera de España conocen menos. Así que bueno, en esos episodios anteriores te lo dejo todo por si quieres echarles un vistazo, más que un vistazo, una oreja, vamos a decir. Bien, vamos a empezar entonces con este episodio. Lo primero de lo que te voy a hablar es del típico error de intentar de. Intentar de. Es un verbo que, bueno, pues como digo, da un poco lugar a confusión por varias razones y una de ellas es que, pues bueno, la preposición de no funciona bien, no va bien con intentar, ¿no? Entonces, lo correcto sería decir intentar sin preposición, sin nada. Intentar de hacer algo, esto sería incorrecto. Lo correcto sería decir intentar hacer algo. Juan intentó saltar a la comba. Saltar a la comba. ¿Vale? Típica cuerda que saltas, que pones, la coges con las dos manos y entonces saltas. Pues eso, para hacer ejercicio, por ejemplo, o pues los niños también lo hacen. Aquí en España se hace sobre todo en la época de Pascua. Nos comemos la mona de Pascua, porque la mona de Pascua es como un dulce típico de Pascua, y al mismo tiempo, pues, jugamos a diferentes juegos y entre ellos está la comba. Bien, entonces, ¿quién no comete errores cuando estudia? Pues todos, ¿no? Todos, muchos de nosotros, y es normal y no pasa nada.
Para eso estamos nosotras, las profes, para ayudaros con estos errores y pues al final ayudaros a que no los cometáis más, ¿no? De hecho, cuanto más te corrijan un error, más probable es que no lo cometas en el futuro. Así que, bienvenidas correcciones. Bueno, vamos a hablar hoy, como te digo, de algunos errores típicos. Entre ellos tenemos muy y mucho. Muy y mucho. Por favor, cuidado con estos. Lo primero es que hay que tener en cuenta que muy es una forma única, es decir, no cambia. Muy es muy siempre. Mientras que mucho puede ser también mucha, muchos, muchas, es decir, depende de si es femenino, masculino, plural o singular, cambia. Pero muy no cambia nunca. Entonces, ¿cuándo uso mucho, muchas, muchos, muchas? ¿Vale? Es importante saber que mucho y sus variaciones, mucha, muchos, etcétera, van siempre acompañados de un sustantivo en sus diferentes formas, ¿vale? O también pueden ir con verbos. Entonces, con verbos solo se usa la forma mucho, ¿vale? Entonces decimos, por ejemplo, hace mucho calor, el calor. Entonces, aquí tenemos, hay muchos niños también. Muchos y niños es masculino y es plural. Mucho calor es masculino y es singular. Entonces, si podéis notarlo, depende de si es singular o plural lo que va detrás, el sustantivo de detrás, pues irá mucho, muchas, muchos o muchas. Pero ¿qué ocurre cuando hay un verbo? Porque hemos dicho que mucho, muchas, muchos y muchas pueden ir con un sustantivo detrás o puede también ir acompañado de un verbo y el verbo ir adelante. Es decir, verbo y después mucho. Alejandro llama mucho a su amiga Valentina. Es un pesado. Llama mucho, llama es el verbo y mucho, aquí tenemos la forma que estamos trabajando. Entonces, fijaos, verbo y después mucho. Y no cambia. Alejandro llama mucha, no. Alejandro llama muchos, no. Alejandro llama y luego la forma mucho. Con verbo, solo mucho. Con sustantivos tenemos mucho, muchas, muchos y muchas, más un sustantivo y sí que cambia, depende de, pues bueno, el sustantivo. Ahora que ya sabes cuándo usarlo, ¿dónde ponemos mucho, muchas, muchos y muchas? Cuidado porque mucho siempre va detrás del verbo, que es lo que estábamos diciendo antes. Sin embargo, mucho, muchas, muchos y muchas va delante del sustantivo. Es la diferencia. Entonces, mucho cuidado con esto. Si necesitas ver esto escrito, recuerda que lo tienes en la página web todo bien explicado, ¿eh? Bien, recuerda que cuando tú preguntas cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, la respuesta es muchos. Por ejemplo, puedo decir, ¿cuántos años tienes? Muchos. O ¿cuántos hijos tienes? Muchos. ¿Cuántas hijas tienes? Muchas. ¿Vale? Cuidado con esto. Y entonces, ¿cuándo uso muy? Es imprescindible saber que muy va acompañado de adjetivos o de adverbios. Y además tampoco cambia, como hemos dicho antes, no cambia. Muy no cambia. Entonces, mi amiga es muy alta. Mide casi 2 metros. Muy alta, adjetivo. Pepe está muy consentido. Siempre le compran lo que quiere. Entonces, muy consentido. Consentido es un adjetivo. Cuando un niño tiene todo lo que pide y sus padres se lo dan. Entonces es un niño mimado o un niño consentido. Las dos cosas lo podemos decir. Podemos decir es un niño mimado o está muy consentido o está muy mimado. ¿Vale? Y ahora el truco es muy responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo está Pepe? Muy consentido. ¿Cómo es tu amiga? Muy alta. ¿Veis? Bien, ahora vamos con probar y con intentar. Estos dos verbos muchas personas los confunden porque en inglés tenemos solo uno. Es decir, en inglés decimos to try y en español tenemos probar e intentar. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos gusta complicar la vida a todos los estudiantes de español. No, no, realmente no sé por qué, pero bueno, quizás sí, no lo sé. No sé el por qué no lo sé, pero hay dos, ¿vale? Entonces tenemos dos versiones, tenemos que saber por qué se utilizan y cuándo se utiliza cada uno de ellos. Entonces,
¿Cuándo uso probar? Usamos este verbo para hablar de la comida. Cuando probamos la comida nos referimos a tomar una pequeña porción, una pequeña cantidad de ella, para saber si está buena o no, si nos gusta o no. Voy a probar, no sé, por ejemplo, la comida japonesa, a ver si me gusta. Pues vamos a probar. Además, para decir que ya hemos comido anteriormente. Por ejemplo, yo puedo decir, he probado la paella y está buenísima. He probado la paella, es que yo antes ya he comido paella. Nunca he probado la carne de caballo. Significa que nunca he comido eso. Además, también lo usamos para saber si funciona o no funciona una cosa. Por ejemplo, he probado el nuevo iPhone y la cámara es la leche. He probado es como he utilizado, ¿no? Y he podido ver que el iPhone tiene una cámara muy buena, por ejemplo. Bien, después, entonces, ¿para qué se usa y cómo se usa intentar? Intentar es para un propósito o una intención que tenemos. Yo intento usar el subjuntivo, pero es muy difícil. Entonces, claro, yo no digo, por ejemplo, nunca he intentado la carne de caballo. No podemos decir eso. Tampoco podemos decir, yo pruebo usar el subjuntivo. Es mejor, yo intento usar el subjuntivo. Porque probar es como vamos a ver si es posible. Intentar es que yo me lo propongo. Entonces, yo te digo, prueba este jarabe. No decimos sirope, decimos jarabe. Jarabe es para cuando estás enfermo y pues te tomas algo para que, pues no sé, por ejemplo, te duele la garganta y pues te tomas un jarabe y eso te alivia, ¿no? Bueno, pues tómate este jarabe para ver si te funciona. Y tú dices, voy a probar este jarabe que me han dado en la farmacia. Voy a intentar este jarabe que me han dado en la farmacia. No podríamos decirlo nunca, por ejemplo. Entonces, recordad que hay una gran diferencia entre probar e intentar. Y recordar que probar algo, intentar algo. No podemos decir intentar de algo, probar de algo. No. Otro de los errores que me encuentro muchas veces es cuando intentamos cambiar en esta oración que os voy a decir ahora mismo el orden. Por ejemplo, quedan 2 más horas de clase. No, en realidad diríamos quedan 2 horas más de clase. No 2 horas, no dos más horas de clase, es que me cuesta decirlo mal. 2 más horas de clase, no. 2 horas más de clase. Esta estructura funciona así para cualquier otro ejemplo que pongamos. Por ejemplo, tengo 2 más chaquetas. No, tengo 2 chaquetas más. Entonces, como conclusión de este episodio, necesito que recordéis la diferencia entre muy y mucho, la diferencia entre intentar y probar, también evitar las preposiciones detrás, el de, cuidado, y por último, el orden de esta frase en la que ponemos el más en un lugar diferente al que muchos estudiantes estáis acostumbrados. Así que recordad estas cositas. Y ahora, con esta ola de calor que me imagino que estáis viviendo en la mayoría de vuestros países, sobre todo si vivís en Europa, países como Inglaterra, ¿no? Que bueno, me sorprende muchísimo la temperatura que habéis tenido recientemente. Espero que estéis súper bien, espero que estéis disfrutando del verano, porque estamos ahora mismo en julio. Y bueno, recordaos que el podcast, todos los episodios van a seguir igual exactamente, aunque sea agosto. De esta manera, si estáis de vacaciones, en el tren, en el avión o incluso en la playa, pues podéis escuchar este episodio con normalidad cada jueves, ¿de acuerdo? Entonces no hay ningún cambio. En Instagram sí que va a haber un cambio y es que vamos a hacer una pausa todo el mes de agosto y volveremos de nuevo en el mes de septiembre con las pilas recargadas a la misma hora y el mismo día todos los martes a las 3 hora de España. Así que te espero en septiembre, la primera semana de septiembre, ya estaremos a tope por Instagram todos los martes a las 3 para hacer clase de español. Y
Si quieres seguir escuchando este episodio, recuerda que no hay pausa en agosto, así que lo vas a poder seguir escuchando con normalidad. Mil gracias, como siempre, por estar aquí, por compartir este ratito conmigo, porque sé que muchas personas lo escucháis cada uno desde un lugar, paseando al perro, limpiando, incluso yendo al trabajo, así que muchísimas gracias. Si estás yendo al trabajo, mucho ánimo, vamos a por todas y nos escuchamos la próxima semana con más y mejor. Hasta la próxima, chao.